Bueno, hoy vamos a hablar sobre una historia de terror, algo que te haya sucedido, algo que hayas presenciado y que hasta el día de hoy pues no puedas olvidar. Fíjate que sí me sucedió me han pasado dos cosas. Te voy a contar la primera. Fíjate que una vez nosotros vamos a un evento, a un lugar que se llama La Virtud. La Virtud del Empira, no sé si conoces. Sí, sí. Allá por donde dejó botada la cola el diablo. Mencionando el diablo. Mira que esa vez nosotros vamos y había un desvío. En ese desvío era de tierra. Que de tierra era de laja, liso, aquello. Nosotros vamos en un carro de paila y solo vamos 2 personas. Y nosotros... pero llegamos y eso fue cuando veníamos. Ya eran tipo... porque terminamos temprano, como tipo 1:30 de la mañana. Salimos, recogimos las cosas, 2 de la mañana veníamos nosotros en camino. En el desvío, saliendo del mero pueblito, se me olvida el nombre, nosotros nos encontramos un señor. Pero nos encontramos un señor y el señor humilde, que todavía en los lugares esos te dicen buenas noches de Dios. Y hasta así, nosotros, nada, buena onda, del doncito, le digo. Y yo no iba manejando, yo venía de copiloto. Incluso yo me venía casi durmiendo porque era tardísimo. Resulta que el señor nos pide jalón y por casualidades de la vida nosotros le decimos que se vaya en la cabina porque estaba mucho sereno y todo. Y era un señor. Y no, el doncito no quiso, sino que se tiró a la paila. En la paila se vino. Empezamos a bajar el desvío, todo tranquilo, todo normal. Cuando nosotros vamos pasando un medio puente que tenía, sino que no era puente, sino que estaba la plancha y por encima pasaba la quebradita abajo. Y muy común ver eso por aquellos lados. Resulta que pasando ahí, nosotros escuchamos un grito. Pasamos la quebrada, no te pares, le digo aquel yo. Pasamos la quebradita y ya nos paramos. Y resulta que el señor no estaba. Y nosotros dijimos, puta, se nos cayó el toncito, le digo yo todavía así va. Y nosotros cometemos el error de irnos caminando. Y el carro lo dejamos así. Y nos vamos a ver. Puchi, el toncito, ¿qué onda? Y nos lo miramos. Y otra vez escuchamos el grito. No, loco, esto ya no me cuadró, le digo yo así. Vámonos, le digo, que aquí espantan, le digo así. Nos montamos al carro, man. Cuando queremos arrancar el carro, se nos apagaron las luces, de la nada. Se apagaron las luces. No, pero el carro siguió encendido, solamente que se fueron las luces. Y la reacción rápida de uno, yo le encendí las luces de parqueo, no me avanzarle. Pero aquí no podemos estar, le digo así. ¿Y no supieron qué hizo el señor? ¿Ah? ¿No supieron qué se hizo? No supimos. Fíjate que eso no es nada. Avanzamos, cuando avanzamos, ponele unos 100 metros, las luces se encienden. Y hay unos chavalos en moto, ¿va? Así, de la nada. Y nos paramos, pues. Bueno, ¿y qué puta les pasó? No te voy a decir el doncito, porque nosotros andamos con cara de asustados, ¿va? Y ya le contamos el cuadro. No, me dicen, ustedes no son los primeros, me. Ese doncito a todo el mundo le suben la paila, me. No ¿Por qué creo. le digo yo? No, pues ya tienen como 4 años de muerta. No te creo. Sí, man. Y yo así como que, ¿qué onda, man? Friqueado, man. Veníamos en todo el camino pensando eso, man. Clavo, digo yo así, fíjate. Desde esa vez no le volviste a dar jalón a nadie. No, desde esa vez no. Incluso, desde esa vez, donde sea, yo siempre, si voy fuera de la ciudad, yo siempre pido hotel. Que me den hotel donde dormir y venir al siguiente día ya de día. Porque de noche no venimos, además de lo que es el peligroso, del peligro y todo eso. Pero desde esa vez digo yo, no. Hoy te voy a contar una yo. Fíjate que a nosotros una vez, nosotros decimos que sí nos asustaron, pero no estamos seguros en realidad. Una vez fuimos a acampar con unos amigos. ¿Ah? ¿No escuchas? Sí, va, dale, bro. Pues fíjate que fuimos a acampar una vez con unos amigos y empezamos a contar cosas de terror y eso, porque a nosotros nos encanta andar hablando de eso. Pues Sí, fíjate me di cuenta de esta candela, me pusiste. estamos sentados hablando, ¿va? Y empieza uno ahí contando una historia de que si vos empezás a silbar en un lugar donde es boscoso, donde no hay personas, que no hay carro, no hay casas, empezás a silbar, él dice de que alguien más te va a silbar, pero alguien que no está ahí, o sea, no lo puedes ver, no sabes dónde está. Y todos empiezan así a decir que no, que es mentira, que vamos a hacer la prueba. Y empiezan a apostar que si era cierto, que si no, que sí. Y para no hacerte muy larga la historia, empiezan unos compañeros a silbar, bo. Y nada, no pasó nada. Entonces empezaron a burlar del otro, pero yo miraba al otro que estaba asustado, el que estaba contando la historia. Entonces yo lo estaba observando, pero digo, si este está un poco asustado, va a ser cierto. Pues fíjate que nos levantamos y cuando nos vamos de regreso,
contestó alguien con un silbido. Y el silbido era igualito, ¿ah? Entonces empezamos a contarnos, a vernos si éramos todos los que estábamos ahí o si había quedado alguien de escondido. Y no había nadie. Pero te estoy diciendo que ya cuando nos íbamos, pues vino el otro compañero y volvió a silbar y le volvieron a contestar. Entonces ahí sí nos desaparecimos, ¿va? Nos fuimos, levantamos la tienda, nos fuimos para otro lado y solo llegamos al otro lado y empezó a caer una gran tormenta. Ya no pudimos hablar de eso. Pero el día siguiente volvimos a tocar el tema y en conclusión terminaron diciendo que era un tipo que andaba ahí cerca, pero la cosa es que hasta ahora no sabemos si fue real, si fue un susto, si fue alguna broma del mismo. ¿En una montaña? En una montaña. Entonces, son cosas que vos te quedas así como que si la volvés a repetir, no sabes cómo va a ser tu reacción muchas veces. Fíjate que hay gente que no cree en los sustos. Hay gente que no cree en las cosas paranormales, podría decir. Yo he vivido bastantes cosas. No solo como esa que te conté, sino que tal vez que he visto sombras, o que me han tocado, o que he escuchado que me hablan y no hay nadie. Mira, esto de las sombras es bien controversial porque, bueno, a mí también me ha pasado eso, pero esto de las sombras, existe una parte médica donde te dicen que probablemente es el rabillo del ojo, que vos en la reacción, o cuando estás hablando de eso, que tu mente también provoca como más temor. Entonces te empezás a imaginar cualquier sonido, o decís, oye, ¿qué? Entonces probablemente sea eso, pero sí, yo también he visto así como sombras que vos volteas a ver, miras el resplandor y eso. Incluso he visto estas cosas paradas, ¿no? Yo así como que, no le pongo mente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y otra experiencia que tengas? Mira, esa sí no sé si fue experiencia o si fue real o fue falso, ¿me entendés? Pero te lo voy a contar con detalle. Mira, eso fue otra vez, viniendo de noche. Yo siempre he dedicado a viajar y esto fue en el sector de Sula, yendo para San Pedro. Veníamos de regreso. Exactamente nosotros, y ahí está lo raro, porque nosotros vemos una luz en la carretera, exactamente en medio de la carretera. Y digo yo, pero aquí no hay ojos de gato en la carretera, pero la carretera así como está de horrible. Y resulta que nada, pero a lo lejos se miraba la luz. Dale lento porque alguna moto debe ser, no viene bolo o algo y todo eso. Y no, ni un resplandor de luz de carro, ni de moto, ni nada. Cuando pasamos el lugar en el radio, porque yo siempre manejo con música, incluso no era en el radio, sino que traía sintonizador de los que conectabas en la cigarrera, porque yo soy pobre, no tengo carro rico. Y conecto la cigarrera y con el Bluetooth, de aquellos que te dicen Bluetooth mouse y todo eso. Pasando por ahí se escucha el ruido de una ambulancia, ¿no? en la canción, ¿va? Y este cuadro iba haciendo, y venía con otro tojale. Pero aquellos dicen que no vieron nada, que solamente lo vio. Cuando vamos pasando, yo a la orilla de la carretera miro la bendita luz, una luz amarita así como esta, y miro un cajón de muerto. Un cajón de muerto tirado. Y yo me quedo así como, ¿qué onda? ¿Qué onda con este cajón en medio de la carretera? Un cajón velatorio. Y yo siempre he sido papo. Y me bajo y lo miro. Y resulta que lo miro y digo yo, pero no lo quise tocar ni nada, eso sí. Solamente lo vi desde una distancia como de aquí a 2 metros, ponerle. Y lo miro y me vuelvo a montar el carro. ¿Qué onda? Y ese cajón, ¿cuál cajón, pues? Está ahí, jodas, ahí no hay nada, me. Man, me friqué. Me vine de un solo, man, arriado, man. Porque solo yo vi eso, man. Cosa rara, pues. Y está raro que no te dieron ganas de irlo a tocar, man. No. La verdad que no me llamó la atención ni tocar ni nada. Porque yo me puse a analizar, ¿será que...? Porque en esa zona hay bastante carro fúnebre y todo. ¿Será que se le cayó en algún hoyo o algo? Digo yo, no sé. Y lo que no sé es si estaba vacío o lleno. ¿Vos crees en esto de las actividades paranormal 100% o tenés tus dudas? Una que otra duda. Porque la verdad, vos sabes que uno, ya sea... Yo no he vivido muchas cosas que diga, son pocas. Pero he visto bastantes videos y uno que no entiende el trámite de la edición y todo eso, uno echa de ver que tal vez son cosas fingidas o planeadas, o que son bien actuadas a la vez, pero que son guiones hechos, ¿no? Que no son cosas muy reales que diga. Mira, en algo que yo sí creo y que lo tengo comprobado 100% es en las grabaciones de audio o las grabaciones que tengan que ver con sonido. Bueno, vos que sois DJ, bien notás cuando un audio está editado, sí, cuando está manipulado. Fíjate que a mí lo que me pasó una vez fue, yo estaba con un amigo
y empezamos a grabar en el teléfono. Cosas así. No sé si te acordás, antes salían unos teléfonos que vos cuando llamabas a alguien y no te contestaban, te aparecía el buzón de voz para que vos mandaras un... Yo creo que todavía, ¿verdad? Sí, sí se puede. Pues fíjate que empezamos a llamar, nos salía el buzón de voz y mandábamos las grabaciones, ¿va? Y empezamos a reírnos, a decir chistes. Pues después nos poníamos a escuchar la grabación que hacíamos. Pues le digo yo a Memeo, grabemos ahorita otra vez, ya la última, ya para irnos a dormir. Te estoy diciendo que eran como las 11:30. Yo de eso siempre me acuerdo. Yo sé que si él está viendo se va a acordar. Pues fíjate que grabamos, empezamos a hablar, ¿va? Nos reímos, nos tiramos grandes carcajadas. De ahí cortamos la grabación y ya. Y le digo yo, escuchémosla ahora. Y estábamos hablando mientras la escuchábamos, pero le digo, uy, pero está raro porque nosotros hubo un espacio que nos quedamos en silencio. Y en la grabación no se escucha el espacio en silencio, sino que se escucha corrido. Y fue ahí donde escuchamos, o sea, en la parte donde estaba el silencio, escuchamos a una mujer hablando. Yo todavía me acuerdo las cosas que dijo, pero no fue en español que lo dijo. ¿No hablas inglés? ¿Ah? ¿No hablas inglés? No, dale. No fue en inglés tampoco, no la puedo decir porque... Mal rollo. Mal rollo. Sobre un portal ahorita aquí. Pero está raro porque una, no se me olvida lo que dijo. Y la otra es que, o sea, no había interferencia de nada. O sea, la voz fue totalmente claro lo que dijo. Y en el lapso donde nos quedamos en pausa, en esa parte, ella habló y cabalito empezamos a hablar nosotros otra vez. Entonces aventamos el teléfono, yo me fui de la casa, me fui a dormir y ya no pudimos dormir. Y bueno, desde el día siguiente yo le conté, ya no estaba la grabación en el teléfono, no habíamos mandado nada. Entonces fue algo que yo me quedé. Raro. Sí, y yo a veces cuando vos contás una historia es así como que a ver si te creen, ¿va? Pero es así, esa historia, yo sé que si él me está viendo se va a acordar y es 100% real. Pero no sé, dicen que a esa hora es que existe más probabilidad de que tú seas. Fíjate que eso te iba a decir. Yo he escuchado más que todo a los señores, se podría decir. Incluso a los señores, a los tíos, a las tías. ¿Qué te dicen de que... No sé, yo no... La verdad, no sé si eso es real. Porque para mí acá a cualquier hora te pueden asustar. Ya sea un vivo o un muerto te puede asustar a cualquier hora. Pero he escuchado que dicen que de las 12 a las 3 de la tarde es la hora donde las almas penan y todo eso. No sabría decirte la verdad. Pero sí he escuchado que dicen eso. Si yo te invito a grabar otro podcast de terror a las 3 de la mañana, ¿lo harías? Sí lo hago. Sí lo hago. ¿Por qué no? Bueno, Sí. vamos a invitar a alguien más. ¿A quién más por poner pues para invitarlo a esa hora? Otro podcast. Mira que el que ha vivido bastantes cosas creo que es Harvin. Vamos a ver si tenemos a Harvin o a Chano. Chano también ha vivido cosas. Porque Chano y yo vivimos en un barrio que han sucedido bastantes cosas. Pues. Han sucedido bastantes cosas. Los que van del Santa Teresa me van a entender. Hacer la invitación a cualquiera de los dos pues para que nos vean. No, Harvin, Chano. Con ese vivo, hombre. Aquí ven. 3 de la mañana. Solo que con 6 candelas. Para que sienta la presencia. Bueno. Ahorita solo hay 2, pero vamos a tener 6 para No, la vamos a próxima. tener 6. Vamos a conseguir envases ahí de varios. Para complementar bien la situación. Guan.